sus manos y sus pies y reflejar su imagen. Seguramente se asemeja a nuestra vida, porque todos somos diferentes y el Señor se acerca de muy diferente forma. Pero bueno, este Nicodemo se acercó a Jesús y tenemos esa posibilidad también de acercarnos a Él para oír su voz, para saber qué tiene para nosotros, qué nos quiere decir a nivel personal, cuál es su consejo, cuáles son sus palabras, qué es lo que Jesús ve que necesito yo escuchar. Porque se trata de eso, ¿no? Porque seguramente lo que Jesús puede decir a uno no se lo va a decir a otro, ¿no? Porque Jesús, Dios, es muy personal en todas las áreas de nuestra vida, personalidad y trasfondo. Entonces, acercarse a Jesús es algo que nos ayuda a descubrir cuál es su mensaje. Y bueno, aquí tenemos ese mensaje, que es un mensaje realmente que nos impacta, ¿no? Y que también nos enseña. Y bueno, este mensaje está en Juan capítulo 3. Y lo que bien hemos visto es lo que un poco reitera este mensaje, pero vamos a leerlo, Juan 3, del 1 en adelante. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, principal de los judíos, y este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, tenía el interés, el deseo, tenía la inquietud en su corazón. Y le dice: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Aquí confiesa Nicodemo que tenía esa fe, esa confianza de que Jesús venía de Dios. Sabemos que tú vienes de Dios porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Entonces Nicodemo tenía una referencia del poder de Dios a través de Jesucristo. Y él sabía que en Jesús había esa deidad, ¿no? Y esas palabras que él tenía que podían trastocar toda su vida. En Jesús vemos la deidad de Dios. Y si nos acercamos a Él y leemos la Biblia, vamos a descubrir todo el mensaje que tiene que ver con nosotros. Y podríamos decir: Jesús, tú has venido de Dios. Bueno, pues yo me acerco a ti para que tú me expliques, me enseñes, me ayudes a descubrir ese mensaje que tú tienes. Entonces respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Nicodemo tenía una percepción de un solo nacimiento físico. En algún momento de la historia, en el pasado, todos hemos sido engendrados. Y ese engendro es algo que tiene que ver con lo físico. Pero aquí Jesús le está diciendo que hay un engendro y una nueva vida que Él puede producir dentro de nosotros, que no se trata de un nuevo nacimiento físico, sino que se trata de un nuevo nacimiento espiritual. Por lo tanto, le está diciendo a Nicodemo que está equivocado al percibir que lo que Jesús le está diciendo tiene que ver otra vez con nacer de nuevo. Jesús se lo reprocha un poco y le dice: y tú, siendo maestro de Israel, ¿cómo es que no sabes esto? Estaba diciéndole que tú, siendo un judío principal de la sinagoga, entendido en la palabra de Dios, no has descubierto en el Antiguo Testamento que esto tenía que ser así. Y el Antiguo Testamento habla de la nueva vida que Dios iba a dar, el nuevo pacto y todo eso, ¿no? Y entonces Jesús le sigue diciendo en el versículo 5: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino
de Dios. El que es nacido de la carne, carne es, y el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que, como dice también el Nuevo Testamento, ¿no? El Nuevo Testamento nos dice que Cristo, ¿no? Por su lavamiento y regeneración y renovación del Espíritu, podemos ser salvos. Así que hay un momento en la vida, y hubo un momento en la vida de Nicodemo, en que entendió lo que Jesús le dijo en este principio de contacto con él. Y él experimentó ese nuevo nacimiento. Y entonces se dio cuenta de la importancia que tiene, que si yo quiero ser salvo, necesito ese lavamiento de la regeneración. Necesito ser limpiado por la sangre de Jesucristo de todo pecado. Necesito esa agua que me limpia. El Nuevo Testamento habla del agua como el agua que limpia todos nuestros pecados, que es la sangre de Jesucristo que nos limpia. Y también nos habla de esa renovación, esa nueva vida que Dios tiene en el hombre caído, que necesita la vida de Dios en él, ¿no? Vemos que Nicodemo se maravilló de lo que Jesús le estaba diciendo. Se maravilló porque le estaba diciendo algo que ni lo había pensado antes, algo que no encajaba en sus pensamientos y en sus formas de ver y entender lo religioso, porque él era muy religioso, era muy reconocido, incluso era rico. Y bueno, vemos que se maravilló y dijo, esto yo nunca lo he escuchado en lo que es la religión judía, esto de nacer de nuevo, y pues, un poco se maravilló. Y Jesús le dice, bueno, no te maravilles porque te dije esto. Entonces, cuando Jesús habla a nuestros corazones, sabes que tú te vas a maravillar de lo que Dios está diciendo sobre ti. Igual nunca lo has pensado, nunca lo has soñado, nunca lo has sentido, pero este Nicodemo, religioso, conocedor de la ley, se maravilló. Digo, ¿en qué se puede maravillar una persona dotada, experimentada, estudiosa? De que alguien le dé un enfoque diferente de la vida espiritual. Pero sabes que Jesús a mí me maravilló, y yo supongo que a ti también Jesús te maravilló. ¿Por qué? Porque escuchaste cosas que nunca habías pensado. Sentiste cosas que nunca te lo habías imaginado. Porque eso hace Jesús, impregna en nosotros cosas maravillosas y podemos decir, qué maravilloso es Jesús, porque nunca antes habíamos experimentado tal cosa. Por eso la vida espiritual es maravillosa. Lo que Jesús ofrece es maravilloso. Lo que Dios tiene es maravilloso. ¿Por qué? Porque te das cuenta que es así, en esencia, en naturaleza. Bueno, ¿de qué nos podemos maravillar hoy en día? Podemos maravillarnos de muchas cosas, ¿no? Pero si tú oyes la voz de Jesús, no habrá algo semejante, no algo que se parezca a eso. Porque Él tiene lo máximo y además lo necesario para nuestra vida, para que nosotros podamos maravillarnos de Jesús, venir a Él y querer seguir escuchándole, cuál es su voz y recibiendo lo que Él tiene para nosotros, ¿no? ¿Qué es el nuevo nacimiento según en la Biblia? Bueno, el nuevo nacimiento es la nueva vida, una nueva vida, ¿no? Cuando una mujer da a luz, se dice, ha nacido el bebé, y ahí está el bebé, está presencial, con sus síntomas, con sus características. Ha habido una nueva vida, algo que se puede palpar, escuchar, y además es una vida que a la mamá le va a dar trabajo, ¿no? La nueva vida de Cristo en nosotros se puede identificar. Si nacemos de nuevo del Espíritu,
podemos identificar que algo ha ocurrido extraordinario. Pero claro, cuando vemos un bebé es extraordinario. ¿Cómo puede ser? No existía y ahora existe. ¿Y qué rasgos tiene? ¿Qué hermoso es? ¿Qué bonito es? Y todos se alegran, se maravillan, ¿no? Y eso es lo que ocurre, que cuando podemos nacer del Espíritu, identificamos esa nueva vida, que es hermosa, es valiosa, es maravillosa, y es algo sobrenatural, que Nicodemo también se maravilló. Y todo aquel que nace de nuevo se da cuenta que algo que ha ocurrido en el interior del hombre, de la mujer, es sobrenatural. Y es algo maravilloso, algo precioso, algo hermoso. Y algo que no vas a desechar, algo que lo vas a amar, lo vas a querer, lo vas a cuidar, lo vas a guardar, porque así se hace con un bebé. Pero también en lo espiritual, la nueva vida en Cristo, también hay que cuidarla, hay que guardarla, hay que amarla, hay que protegerla y hay que alentarla, ¿no? Entonces, ese nuevo nacimiento en nuestra vida, porque es fácil, por ejemplo, para mí es fácil hablar de esto porque yo lo he experimentado, ¿no? El que puede hablar de algo como principio de lo que a él le ha ocurrido, pues es más fácil, es más fácil hablarlo. Entonces, yo vivía sin Dios, yo buscaba a Dios, pero sin embargo, nada me satisfacía, ni nada de lo que yo experimentaba era lo que yo buscaba, ni tenía ese sello de plenitud y de verdad. Antes hemos cantado que la verdad está en Jesús, y yo buscaba la verdad. Entonces, cuando uno nace de nuevo, en el interior, como un niño cuando nace en un mundo que desconoce y que tiene que ir desarrollando, creciendo y aprendiendo, ¿no? Pues así también es el bebé espiritual. Cuando Dios obra en nosotros, despertamos a una nueva vida que antes no sabíamos de qué se trataba. Incluso a veces puede ser un desarrollo paulatino, ¿no? Porque dicen que los bebés cuando nacen no ven hasta los 15, 20 días, ¿no? No empiezan a mirar su entorno y los colores tal como son. Así también en nosotros. Pero en nuestra vida, cuando nacemos, ocurre algo. Hay nuevos criterios. Tú empiezas a pensar en el mundo, la vida y las cosas con nuevos ojos espirituales, nuevos criterios. ¿Qué es lo que pienso de esto, de aquello, del otro? Porque Dios nos da esos ojos espirituales para ver las cosas y entenderlas. Nuevos criterios, nuevos afectos, en el sentido de que empezamos a valorar y amar aquellas cosas que quizás antes no amábamos, no valorábamos, porque ahora vemos la importancia que tienen, el valor que tienen. Aquello que habíamos desechado en nuestra vida de repente empieza a tener valor, porque empezamos a ver de otra forma diferente los afectos, los criterios, sobre todo los intereses. Nosotros todos vivimos con intereses, deseos de vivir, de hacer. Tengo cierto interés, ciertos gustos, ciertos deseos. Y voy ahí viviendo, ¿no?, con intereses, buscando metas y todo eso. Pero cuando uno nace de nuevo, entran intereses que tú antes no tenías. Empiezas a interesarte por cosas que antes no te interesaban. Te interesa el bienestar de los demás, empiezas a amar a los demás, tienes intereses de que la gente conozca a Dios. Realmente yo me acuerdo de eso cuando nací. Tenía un tremendo interés de que la gente conociera a Dios. Antes quizás mirabas a alguien y dices, bueno, pues qué feo es. Pero ahora le miras y no piensas, ¿cuánto necesita Dios? ¿No? Entonces esos nuevos intereses que tienen que ver con la vida espiritual y aquello que empiezas a buscar, de repente, claro, también la gente se da cuenta que tus intereses son diferentes, que haces nuevas cosas. Y claro, tú mismo te das cuenta que el valor que tenías
Los valores que tenías antes ya no son tan valores. No te interesas. ¿Por qué? Porque no te daban nada. Pero ahora esa nueva vida en Cristo ofrece esos nuevos intereses. Objetivos también. ¿Qué objetivos tenemos? Puede tener una persona que no conoce a Dios. Tiene muchos objetivos, legítimos o no legítimos. Pero ahora los objetivos del nuevo nacimiento son diferentes. Es amar al Maestro, seguir al Maestro, que es Jesús. Conocer al Maestro, que es Jesús. Servir al Maestro, que es Jesús. Si antes nuestros intereses era cómo buscar vivir bien y hacer las cosas y tener plenitud de todas las cosas que pueden ser suplidas, ahora de repente tus intereses es cómo servir a Dios, cuáles son tus dones, tus talentos. Lo que antes invertías en tu vida sin Dios, ahora empiezas a invertirlo en aquellos intereses que son de Dios. Fijaros qué diferencia de vida, ¿no? De pasar de unos objetivos a otros. Entonces, como sabemos que nuestra naturaleza es una naturaleza que está corrompida y que está caída y necesita la vida de Dios, para que esa vida que tanto anhelamos la tiene Dios, no lo tiene nadie más. La vida espiritual que el hombre necesita la tiene Dios. Seguramente la religión no le satisfacía a este Nicodemo, ¿no? El dinero que tenía, pues posiblemente tampoco le satisfacía. Lo que había conseguido de poder y reconocimiento en su sociedad tampoco le satisfacía. Entonces, ¿qué puede satisfacernos a ti y a mí? Es un encuentro con Dios. Aleluya. Y una nueva vida que Dios tiene. Quitar nuestra, como decíamos el otro día, nuestra naturaleza caída, vendida al pecado, y entregarnos al Señor. Muchas de las religiones, esfuerzos humanos en busca de la felicidad, el esfuerzo de la nueva era a través de filosofías y actividades religiosas, idolatría, y todo aquello que el hombre se entrega y busca egoístamente satisfacer sus deseos. De repente la vida espiritual que Dios nos da no solo nos satisface, sino nos descentraliza de nuestro yo. Ya no pensamos tanto en nuestro yo. Empezamos a pensar más en los planes de Dios, los propósitos de Dios y las necesidades de las personas. Eso es lo que hace la nueva vida en Cristo. Entonces esa nueva vida en Cristo tiene sus peculiaridades, ¿no? Así como cada persona tiene sus peculiaridades, la vida es un milagro, la vida es sagrada, la vida es realmente maravillosa. Dios que da la vida a través de la carne, también Dios da la vida a través del Espíritu. Y tiene un valor tremendo, ¿no? Le dice Jesús que le dice, ¿y cómo puede hacerse esto? ¿No? Dice Jesús, como hemos visto. Le dice, bueno, no ves el viento, oyes su sonido, pero no sabes ni de dónde va ni de dónde viene. Y es una buena representación de la vida espiritual. Significa que no lo vemos todo, no lo entendemos todo, pero tenemos la ciencia cierta en nuestra experiencia espiritual que ese viento sopla, que el viento del Espíritu sopla. Cuando tú sales al monte, uy, qué viento, qué aire, sopla, no le ves, pero le sientes. A Dios nadie lo ha visto jamás. La vida cristiana, la vida espiritual no es ver visiones, ángeles y todo lo demás, no. Es sentir ese viento del Espíritu que sopla en la nueva vida en Cristo. Así que le dice a Nicodemo, mira Nicodemo, entiendes al viento, no sabes ni dónde viene y no sabes dónde va, pero cuando sopla tú lo sientes, ¿no? Sí. Pues así es el nuevo nacimiento espiritual.
Algo sopla en tu vida que ves que es auténtico, no lo puedes negar, es una realidad, no lo puedes quitar de tu vida. Sopla y sopla y sopla, ¿no? El viento del Espíritu. ¿Y cuál es la evidencia? Pues que está ahí. Se puede reconocer y se puede saber que todo hijo de Dios sabe que es hijo de Dios por el testimonio del Espíritu en ti. Tú puedes decir que soy un hijo de Dios porque el Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios. Y hay una evidencia profunda de que Dios es tu Padre y que tú has nacido de nuevo y que esa nueva vida tiene un propósito de Dios en ti. Todo eso, ¿no? Por eso que nos damos cuenta que es algo que necesitamos experimentar. La vida religiosa es seca en sí misma, no tiene vida en sí misma. El conocimiento bíblico es seco en sí mismo, no tiene vida en sí misma. Las actividades religiosas o las ceremonias en sí mismas son secas, insípidas, vacías, pero el Espíritu de Dios que se mueve, eso trae vida, aleluya, eso trae vida, ¿no? Y necesitamos el Espíritu Santo, ¿no? Para impartirnos esa vida, esa vida en nosotros. Hay algo que se ve en Nicodemo, como también aquí en Juan 7, cuando leemos más tarde a Nicodemo, porque podemos pensar, bueno, ¿y qué? ¿Cambió la vida de Nicodemo? ¿Qué hizo después Nicodemo? ¿Cuál fue su trayectoria, ¿no? ¿Qué es lo que... ¿Hubo señales de que entendió el mensaje? Porque todo aquello que Dios hace en nosotros y nosotros le permitimos que haga, pues tiene una trayectoria, también tiene un mensaje, ¿no? Aquí en Juan, aquí mismo en Juan 7:51, cuando le quisieron atrapar a Jesús los alguaciles para llevarle a la cruz, entonces este Nicodemo estaba en el Sanedrín, ¿no? Era una de las personas que juzgaba. Podríamos decir eso como un juez que juzga, un grupo de jueces que juzga la causa de una persona. Entonces le quisieron llevar, el grupo del Sanedrín, les quisieron llevar a Jesús a la cruz. Pero Nicodemo estaba ahí y él opinó. Fijaros este contexto, porque es un contexto difícil para Nicodemo, comprometedor, pero que representa su responsabilidad y seguridad de que él tenía que intervenir allí. Y él se preocupó de que Jesús pudiera salir ileso, en ese sentido, ¿no? Una señal es que él se identificó con Jesús, sabía que él era inocente, sabía que él estaba juzgando injustamente e incluso sabía que su mensaje era verdad, ¿no? Y él se comprometió frente a todos los demás, que le podrían decir, bueno, qué iluso eres, llevamos aquí juzgando un montón de años contigo y de repente nos sales con esta, que tenemos que librar a este Jesús o tenemos que hacer un juicio justo. Y Nicodemo, bueno, Juan 7:50 dice, estando en esa conversación entre unos y otros, ¿no? Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Así que está defendiendo Nicodemo aquí a Jesús. Y vemos que ahí hubo un cambio en su vida. Algo que nosotros ocurre en la nueva vida en Cristo es que empezamos a defender a Jesús. Empezamos a defender a Jesús cuando las personas le quieren descatalogar, le quieren crucificar de nuevo con el ateísmo. Nosotros, una de las cosas que
La nueva vida en Cristo es que nos identificamos con Él, hablamos de Él conforme a nuestras experiencias. Y podemos decir a los demás que Jesús no es lo que la gente piensa o las opiniones que tengan, sino aquello que tú has experimentado lo puedes decir. Y claro, Nicodemo le defendió, ¿no?, a Jesús aquí, ¿no? Pero luego también le volvió, vemos a Nicodemo que estaba en otro ambiente, ¿no? Y era el ambiente cuando Jesús es resucitado y le tienen que sepultar, ¿no? Juan 9. Perdón, no es Juan 9. Juan 19, eso. Juan 19, 39. Jesús es sepultado, 38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era un discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Este José de Arimatea, como Nicodemo, tenían dos características muy parecidas. Es que se acercaban a Jesús sigilosamente, para que no le verían. Aquí José de Arimatea vino a pedirle a Pilato el cuerpo de Jesús secretamente, que nadie le vería, que estaba involucrado en la muerte, resurrección y sepultura de Cristo, ¿no? Bueno, vino secretamente a Pilato, sabemos que se lo concedió. Y aquí se cumplió que Jesús iba a ser sepultado en una tumba nueva, una tumba de ricos. Así fue como la profecía se cumplió. Jesús iba a ser sepultado en una tumba que nadie antes había sido puesto, y que sería tumba de ricos. Nicodemo era una persona rica. Y vemos también que de su riqueza dio para que la palabra del Señor se cumpliría y se llevaría la profecía a cabo. Pero Nicodemo también vino a Jesús de noche. A veces también puede ser que nuestros comienzos no sean tan intrépidos, que tengamos ciertos miedos, que no nos identifiquemos con Jesús siempre, porque nos da vergüenza o porque van a opinar mal, o porque van a decir mal. Pero luego hubo una progresión, ¿no?, en ellos. Y entonces vemos que poco a poco se fueron identificando con Jesús y fueron siendo más valientes. A Pedro le pasó eso. Señor, yo te seguiré donde quiera que vayas, y si tú mueres yo moriré contigo. Tenía un ímpetu, pero luego le negó a Jesús. Pero luego vemos que cambió. No somos perfectos. Si a veces fallamos cuando podemos dar testimonio, inténtalo otra vez, ¿no? Y esforcémonos por defender al Señor. Entonces, Pilato que le permitiese llevar el cuerpo a Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra, aloes, como 100 libras. Él mismo sepultó a Jesús con la mirra, con los aloes y 100 libras, mucho dinero, para embalsamar el cuerpo de Jesús. Nicodemo era rico, ¿no? Él lo podía hacer. Entonces, cuando nosotros podemos hacer algo para Dios, hazlo, porque hay propósito también en el dar, ¿no? No solamente solo recibir, sino también dar, ¿no? Dios no nos va a pedir todo, ¿no? Pero por lo menos cuando nos identificamos con Jesús, también nos identificamos con su reino. Y entonces también podemos dar con alegría de lo que el Señor nos ha dado, ¿no?
Vemos que aquí también se cumplió la profecía, si luego leéis más adelante que antes de bajarles de la cruz rompieron sus huesos, pero la profecía habla en el Antiguo Testamento de que no se quebrará ninguno de sus huesos. Así cuando llegaron los soldados y vieron a Jesús muerto, no le rompieron los pies. Porque romper los pies es que los que estaban en la cruz morían enseguida, ¿no? Al ser colgados con todo su peso, se ahogaban. Jesús ya había muerto y los pies no se los quebraron. Por eso la profecía dice que no será quebrado ninguno de sus huesos, ¿no? Y así fue, la palabra de Dios se cumplió. Entonces vemos que todos tenemos un proceso y Jesús siempre, cuando se acerca a nosotros, no solamente nos quiere decir la verdad, sino quiere que descubramos la verdad y quiere que recibamos lo que Él tiene para nosotros. Ese es el propósito de Dios. Dios no busca nada más que ayudarnos, bendecirnos. Y lo más importante es la salvación de nuestras vidas. Por eso que Jesús le dice que si Nicodemo, si tú no naces de nuevo, es igual que seas muy religioso. No importa que tengas títulos religiosos judíos. No importa que hayas estudiado en cátedra, en cantidad de colegios de teología. Le dice Nicodemo, si tú no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Entonces necesitamos nacer de nuevo. Ese nacer de nuevo tiene que ver con nuestra vida, tiene que ver que dejamos que Dios obre en nosotros, que le invitamos a Jesús. Y esa es la obra que Dios tiene para nosotros, ¿no? Hay muchas más cosas, y es que lo religioso no puede ver el reino de Dios. Una cosa es un concepto de entendimiento de nuestros pensamientos, de que entendemos esto, pero otra cosa es verlo, ¿no? La palabra de Dios es importante, pero el Espíritu Santo también, que obra en nosotros y nos ayuda a ver a Jesús, es importante para poder verle. Es como cuando usamos gafas, si tú no te las pones, no puedes leer, ¿no? Ves todo borroso. Así también el Espíritu nos ayuda a ver a Jesús y a conocer y a leer lo que Jesús quiere decirnos y quiere enseñarnos, ¿no? Lo más importante que vemos en Jesús es que Él quería que Nicodemo alcanzaría la salvación. Dios va a tratar con nosotros siempre, nos va a decir siempre la verdad, va a decir lo que es pecado, lo que no lo es, va a decir es que vas bien o te va a corregir o te va a instruir. Jesús no nos va a mentir, Él no va a bajar el listón de la vida de santidad, porque nosotros lo podemos bajar el listón de la vida cristiana de santidad. Entonces, si el listón de la vida de santidad está aquí, yo tengo que estar por esa altura de santidad. Claro, yo si bajo el listón de la santidad, entonces me lo puedo pasar fácilmente, pero claro, sigo viviendo mi vida sin compromiso y sin identificar pecados. Tengo que estar en ese listón para la salvación. Entonces hay factores muy importantes, ¿no? Para tener vida eterna necesitamos eso, un encuentro con el Señor, un nuevo nacimiento y una nueva vida en Cristo. Muy bien, seguiremos el domingo que viene hablando quizás más de esto, porque el domingo anterior hablamos también de vestirnos, ¿no? De vestirnos de las vestiduras de santidad, y entonces en esa nueva vida los vestidos antiguos ya no nos valen, tenemos que poner nosotros, porque la medida que hay en nosotros ahora es diferente, es la medida del Espíritu.
es la vida del Espíritu y hay que vestirse con la medida del Espíritu y la vida del Espíritu. No puedo vestirme con las ropas de antes, ¿no? Es como cuando uno tiene cierta medida física, así un poco, ¿no? Si adelgaza ya no te vale la ropa que antes tenías. Así es la conversión, ya lo que tenías antes ya no te vale, sino que necesitas vestirte con otras vestiduras, las vestiduras de la vida del cristiano. Bien, vamos a orar y pedir que el Señor nos ayude. Pero bueno, me gustaría decir mientras estamos orando, si hay alguna persona que se identifique con este mensaje, si sientes que Jesús está llamando a tu corazón, si piensas que crees que necesitas esa vida de Dios y que necesitas abrir tu corazón y venir a Él y descubrir la vida de Jesús poco a poco, me gustaría que, bueno, si levantas tu mano y podemos orar por ti. Y cuando levantas tu mano puedes decirle, Señor, yo necesito nacer de nuevo, necesito esa vida espiritual, necesito que me hables, que me enseñes, quiero ser salvo, quiero que mis pecados sean perdonados. Pues de eso se trata. Si había alguien, pues si levantas tu mano, oramos por ti. Señor, te damos muchas gracias que por este relato donde descubrimos tu interés y tus buenos deseos hacia los hombres. En este caso vemos un personaje, Señor, histórico, donde era tan peculiar, pero tú llegaste a su vida y él también pudo responder. Señor, queremos responder como Nicodemo, quizás a veces venimos de noche y tenemos cierta vergüenza, tenemos cierto temor de que nos vean, pero queremos ir avanzando en la vida cristiana y queremos dar pasos de fe, de confianza y, Señor, alcanzar la madurez cristiana, Señor. Ayúdanos a que podamos alimentar la vida del Espíritu, vivir la vida del Espíritu. Sobre todo que esa corriente de aire, Señor, sople sobre nuestra vida. Espíritu de Dios, sopla sobre nuestra mente, sobre nuestra alma, sobre nuestro espíritu, ese frescor, ese aliento que produce vida en nosotros. Porque la vida que tú das es nueva vida abundante. Que la podamos experimentar, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tu poder en nuestra gente.